Bienvenidos a la sesión 164 del año 33 del Seminario de Área Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF IPN, el seminario de los jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Iván López Flores, quien impartirá la conferencia titulada Resignificación de la representación paramétrica de situaciones de movimiento a través de la modelación graficación. José Iván López Flores es licenciado en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CIMBESTAF IPN y doctor en Educación Matemática por la Unidad de Salamanca, España. Está adscrito a la maestría en Matemática Educativa de la Unidad Académica de Matemáticas y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, incorporada desde el 2012 al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEV, pertenece al cuerpo académico consolidado SUAC-CA 243, Matemática Educativa en la profesionalización docente. Ha dirigido 2 tesis de licenciatura y 20 tesis de maestría. Actualmente dirige 3 tesis de maestría. Sus intereses son el diseño y uso de la tecnología en el aula de las matemáticas y la educación matemática inclusiva. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí en Zoom como por comentarios en Facebook pueden hacer preguntas al finalizar la presentación. Sin más que agregar, dejo con ustedes al doctor José Iván López Flores. Sí, muchas gracias. Esther, muchas gracias por la presentación. A ti, a Carlos, a Gisela por la invitación. Pues hace algún momento recordaba que siendo estudiante de maestría, hace 17 años más o menos, igual presenté en el seminario de los jueves, entonces es como un regreso a casa, y entonces pues es como una emoción y un gusto particular, pues porque este escenario pues lo sigo con frecuencia por las redes, y en esta modalidad virtual que ahora pues todo se transmite, todos nos vemos, pues igual también es como que bien interesante este escenario. Creo que el escenario que antes era estrictamente presencial, pues ahora nos redefinimos todos, ¿no? El día de hoy, pues quiero hablar un poco de esta idea de la representación paramétrica de situaciones de movimiento. Se inserta en la línea de investigación que tiene que ver sobre el uso de las gráficas en el aula de matemáticas, en el marco de la socioepistemología. Voy a empezar. Bueno, esto es el contenido de la presentación. Voy a hablar exactamente de qué es la parametrización, para poner un poco de contexto de lo que estoy, del por qué es importante esta representación. Voy a revisar algunos antecedentes al respecto del tema. Tocaré también algunos aspectos sobre la enseñanza, algunos aspectos epistemológicos y cognitivos relativos al uso de esta parametrización. Desde luego hablaré de la modelación y graficación como marco teórico, como una parte de una categoría en la socioepistemología, que sirve de base para el análisis y desarrollo de las actividades planteadas. Algunos aspectos metodológicos que tienen que ver con la planeación de esta experiencia, de esta puesta en marcha de esta situación de aprendizaje que se diseñó. Y desde luego el análisis de los datos. Bueno, esto se experimentó con estudiantes de una maestría profesionalizante, y hablaré algunas conclusiones y reflexiones al respecto de lo que se encontró. Esta es una definición. O sea, ¿qué es una representación paramétrica? Esta como concepto está en el nivel superior, en las carreras de matemáticas básicas, en las carreras de ingeniería. Es uno de los temas que se tocan casi siempre cuando se habla de cálculo vectorial. Ahí es básicamente donde se encuentra. Y esta definición o esta caracterización es tomada del libro de Marsden, 2004. Es Cálculo Vectorial. Es uno de los libros más usados para la enseñanza de cálculo vectorial. Introduce la noción de trayectoria. Dice: una trayectoria en R2 es una aplicación de C de un intervalo cerrado
en los reales y es considerada una trayectoria en el plano. Y entonces dice, la colección de puntos es la que vamos a llamar curva, la que se genera a partir de la aplicación. Se considera CDT, que es cuando T recorre todo el intervalo. Eso le vamos a llamar curva, esa colección de puntos. Y entonces se dice que C parametriza a la curva C minúscula, parametriza a la curva C mayúscula. Y entonces ahí tenemos si C es una trayectoria en R2, podemos escribir, podemos ponerlo de este modo, CDT, como una... como en función de otras dos funciones, de x de t y e de t. Y estas funciones, a su vez, pues en este caso pueden depender de otro parámetro. En este caso particular tengo puesto t, porque el ejemplo que está a un lado es el tiempo. En este caso es el tiempo. Y a esas funciones x y y se les llama las funciones componentes. Entonces, esta es la forma en la cual se introduce en el libro de Marsden. De ahí, pues lo que hace es irse a usar esta representación para hacer cálculos, para hacer otro tipo de cuestiones al respecto. En este caso, por ejemplo, vemos este GIF hecho GeoGebra, en la cual pues está simulado el tiempo con ese deslizador y vemos que conforme va avanzando, ese punto P tiene coordenadas A de T, B de T, en donde pues esas sabemos que si es la circunferencia, en su expresión analítica una es seno y otra es coseno de t. Voy a revisar algunos cuantos antecedentes para dar un contexto de cuál es el estado de la investigación al respecto de las representaciones paramétricas o funciones paramétricas. Lo primero es que cuando nos dimos a la tarea de revisar la literatura al respecto, encontramos que lo que nos encontramos es que había poca investigación. Y también, bueno, no solo es que, digamos, nosotros también, Borgi y Alamol Hodai en 2020 lo señalan. Realmente es muy poca la investigación, entonces es poco lo que podemos rescatar al respecto de ese tipo de investigación. Sin embargo, hay dos tipos de cuestiones, aquellos que hacen como experimentos de enseñanza y aquellos que tienen como la intención de averiguar aspectos, sobre todo cognitivos, al respecto de lo que los estudiantes construyen cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Cornejo, por ejemplo, es un experimento de enseñanza y entonces él pone en juego el sentido del recorrido de la curva. No sé si recordarán fíjense cómo el t va y viene. Entonces las representaciones, en este caso de Cornejo, son representaciones analíticas y él está interesado en ello. Entonces él afirma que bajo esta idea de las simulaciones de la variación del parámetro, los estudiantes pueden construir conocimientos más profundos acerca de este tipo de representación. Su enfoque, repito, tiene que ver con las cuestiones analíticas. Williner, Scorzo y Fabieri también en el 2019, también es un experimento de enseñanza. E igual parecen tener una cierta fijación los estudiantes sobre esta cuestión de comparar las parametrizaciones en dependencia de cómo varía el parámetro. Falcon en 2012 plantea un proyecto también, también no pertenece propiamente a educación matemática o matemática educativa, pero también es importante porque usa las parametrizaciones y los estudiantes de arquitectura usan software AutoCAD para hacer estas representaciones de edificios usando las parametrizaciones. En algún momento usan alguna ligera variación de parámetros. El enfoque también es un enfoque analítico. En cuanto a estos que investigan sobre cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, Borgi 2020 lo hemos señalado antes, igual señalan que los estudiantes tienen dificultades para identificar los cambios en las funciones analíticas cuando cambia la dirección de la variación de los parámetros. SESMES en 2020 también es un experimento con formación de profesores y igual también tienen dificultades para interpretar las formas de las curvas paramétricas.
Entonces, ahí es una cuestión un poco más profunda, porque él estaba interesado también en cómo cambian la relación de las derivadas de las funciones componentes y la relación con la curva. Entonces era una cuestión quizá un poco más profunda, más allá de entender en sí una situación. Y Kinney en 2007, este trabajo me parece muy interesante, porque señala algo que en los primeros experimentos que tuvimos con estudiantes apareció esta idea. La gráfica, cuando uno tiene la representación paramétrica, pues el tiempo en sí no está representado en la curva trayectoria. En la trayectoria no está. Entonces eso les produce una especie de vértigo a los estudiantes. No está. Entonces, ¿qué hago? Está en las funciones componentes, porque es x de t y y de t, pero en la curva no está. En la curva está x y está y. Entonces, les cuesta trabajo. Entonces, a veces algunos lo que hacen es marcar sobre la trayectoria los tiempos. Hasta t, como cuando analizamos la representación cuando, icónica, cuando es un movimiento rectilíneo que el estudiante hace sus dibujitos. Ellos dibujan el tiempo, ponen marcas sobre la curva para de algún modo tener alguna representación concreta en algún lado del tiempo, pues sobre todo del tiempo. Ahí entonces esto es algo que me parece muy importante. Kinney también tiene otros resultados que tienen que ver sobre la conceptualización que tienen los estudiantes sobre el tiempo cuando enfrentan esta cuestión de modelar gráficamente. O sea, cuando el tiempo está y el tiempo no está, pasan cosas. Desde luego, el estudio de Kinney es en el contexto de las representaciones paramétricas. Si nos vamos retomamos algunos aspectos también sobre la enseñanza de la representación paramétrica o el uso que se le da a la enseñanza de la representación paramétrica. Y nosotros identificamos que hay un uso utilitario. Realmente, aquí tenemos también, nuevamente tomamos como referencia al Marsden, y hace referencia a una parametrización y dice, bueno, ahí dice, queremos estar seguros de que las integrales sobre trayectorias de funciones escalares y de campos vectoriales dependen solo de la curva de imagen y no de la parametrización utilizada. Y ahí viene la idea importante, dice, por ejemplo, para algunos problemas conviene representar la circunferencia unidad por medio de esta representación. En algún momento dirá, me conviene ahora, por los cálculos que voy a hacer, me conviene mejor usar esta otra. Entonces, en ese sentido, que nosotros señalamos que es utilitario es utilitario el uso que tiene la representación paramétrica en este libro y en general en la enseñanza. Aquí tenemos, también es un ejemplo tomado de ese libro, en donde habla, bueno, aquí es un hiperparaboloide de una hoja, x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1, y analiza una propiedad que tiene y propone una parametrización, dice, se conviene, eso se puede parametrizar convenientemente dice. Y entonces ahí tenemos la parametrización. Esta le va a servir para hacer cálculos sobre ella, sobre todo cuando tiene que usar la regla de la cadena, cuando son funciones compuestas, al final de cuentas, pues es una composición de funciones. Entonces, cuando usan este tipo de representaciones, los cálculos se vuelven mucho más sencillos, o de hecho los cálculos pueden hacerse, porque a veces en las funciones implícitas, por ejemplo, las expresiones implícitas, pues es más difícil hacer estos cálculos algorítmicos. Esta también es una foto que tomé de una clase de geometría analítica. Y aquí pues vemos, son las observaciones, después de explicar el tema, las observaciones son, pues se presenta como una técnica. Tú tienes una y igual 2x cuadrada y lo que quieres es encontrar una parametrización. Entonces ahí se propone una para X y en consecuencia se halla el valor de Y en términos de esa representación. El punto número 2 dice, existe un número ilimitado de ecuaciones paramétricas. Ahí marca infinito el número de parametrizaciones para cualquier curva en el plano. Y ahí viene una expresión, cada una de las cuales depende de un parámetro particular. Esto es cierto, pero no totalmente cierto, porque también depende de cómo hay que pensar que el parámetro en sí lo que hace es un recorrido. Entonces, depende de la velocidad de recorrido.
Entonces, no es en sí, por ejemplo, del ángulo, sino que es, por ejemplo, la velocidad en que se mueve, en que ese ángulo va cambiando. Entonces, también vemos algo que está reportado en la literatura respecto del uso de las gráficas, que siempre va primero lo analítico y entonces lo gráfico viene a respaldar una especie de validación de lo que se hace en lo analítico. Entonces eso pone pues las discusiones sobre la construcción de conocimiento sobre la gráfica, que puede ser, bueno, en el caso del marco de la socioepistemología, pues es importante esta discusión sobre lo gráfico, porque ahí también se construyen significados. Bueno, pues haciendo un poco de historia también, vamos a, esta revisión sobre lo histórico no es exhaustiva, pero elegimos unos pasajes, son de dos tipos. En esencia, hay quien usa, en la historia se ha usado como en momentos puntuales para resolver problemas específicos. Y el caso particular de Euler, que en su momento, pues, bueno, sistematiza todo esto en su tratado sobre curvas para analizar las curvas. En este caso, la primera que encontramos es en 1691 con Bernoulli, y lo usa para calcular la tangente a la concoide. Entonces, la representación permite esto y le permite a Bernoulli encontrar esa tangente. Resuelve este caso particular, lo usa para resolver este problema. Y en el análisis, bueno, en el original vemos que en realidad lo que hace es porque facilita los cálculos, lo usa por ello. También Bernoulli en 1692, esta que le llaman la cáustica de un círculo, que tiene que ver con la forma en cómo se reflejan ciertos rayos sobre una circunferencia. Igual, el mismo caso, exactamente el mismo caso del anterior, facilita la representación paramétrica, facilita los cálculos. Entonces ahí vemos que el parámetro usado es el ángulo, como en el caso anterior. También las evolutas de las curvas balísticas, también es en este caso es Torricelli el que lo usa. También la representación paramétrica. Y le permite pues hacer un despeje para tener la y en términos de x. Sin embargo, los cálculos para las tangentes y demás las hace utilizando la expresión analítica. El caso de Euler es de una naturaleza diferente. Él en el análisis del infinito, pues introduce, bueno, él es como que introduce muchos cambios en la matemática en ese tiempo. Por ejemplo, la idea de función, pues cambia. Entonces, ahí vemos también como que muchos cambios juntos en la obra de Euler. Y en este caso, hay autores que señalan que concebía las funciones como objetos, que a veces son cuestiones que tienen que ver con lo geométrico, y entonces aplica técnicas anteriores para el manejo de estas funciones. El uso de la parametrización de Euler es como sistemático, es una innovación que él tiene. Y él usa distintos parámetros. Descubrió que algunas veces es conveniente usar una o más variables auxiliares en un problema para describir esa curva o superficie en términos de esas variables. El parámetro, por lo general, es una cantidad física, siempre es o un ángulo, o un segmento, o un arco. Son como los tres preferidos de Euler. Aquí, por ejemplo, vemos cuando hace haya las expresiones analíticas para la epicicloide, usa el arco. El arco ahí es AQ. Ese es el parámetro que usa, una longitud de arco. Posterior a Euler también hay algunos momentos en los cuales se usa la representación paramétrica, pero nuevamente en este caso son para aspectos muy puntuales, son problemas muy particulares. Entonces, en aspectos que tienen que ver con el uso que se le ha dado a lo largo del tiempo, pues encontramos dos. Aquellos que lo usan de manera puntual, y el caso particular de Euler, que en el caso de Euler pues lo podemos entender como un modo, una sistematización del uso de las paramétricas para el estudio de las curvas.
recuperamos igual dos aspectos que nos parece, cognitivos que nos parecen muy importantes y que he señalado antes, esa dificultad que tienen los estudiantes para conceptualizar el parámetro. En este caso, como estudiamos situaciones de movimiento, pues estamos hablando del tiempo. El tiempo no está marcado en la trayectoria o en la curva. Entonces, pues el estudiante pues tiene esa dificultad para conceptualizarlo. Y el otro es este sentido de la curva. La forma en cómo se recorre, cómo el parámetro toma valores, pues tiene implicaciones en la curva, en la representación paramétrica, en las funciones componentes. Nuestro diseño aborda esto justamente dándole un contexto. Entonces, en ese contexto es que el estudiante puede entender estos dos aspectos. O sea, podemos ayudarle a comprender estos dos aspectos. Nuestro objetivo fue diseñar una situación de aprendizaje que promueva pues, contextos o fenomenologías de manera que podamos darle significado a la parametrización de situaciones de movimiento a través de esta categoría que en la socioepistemología se conoce como modelación graficación. Aspectos que tienen que ver con el marco teórico. El marco teórico asume que es en el ejercicio de las prácticas sociales que los seres humanos construyen conocimiento matemático. En ese sentido, para dotar de significado pues, a los diseños de aula, pues es necesario tomar estas consideraciones sobre las prácticas sociales. Y en este caso particular, Suárez y Correro en 2010 hacen esta afirmación como una especie de postura epistemológica alrededor del estudio de la variación y afirman que la variación se resignifica a través de la modelación en graficación. En este sentido, pues es necesario dotar de marcos de referencia que permitan justamente la resignificación de la matemática escolar, en el sentido de que es necesario construir una matemática funcional. Retomamos también los tres momentos de uso de la gráfica planteados en Suárez y Correro 2010, que tiene que ver el momento 1 con el establecimiento de la forma del nuevo funcionamiento del uso de las gráficas, construcción de argumentos en el uso de las gráficas en el momento 2, y el momento 3, la puesta en funcionamiento del uso de las gráficas de modelación. Esto es una espiral, es decir, cada vez se va haciendo más complejo el análisis y el tipo de conocimiento que genera el estudiante, y parte de cuestiones muy básicas que tienen que ver con el uso de proporciones y formas geométricas, a la necesidad, pasando por la necesidad de entender fenómenos en los cuales la variación está inmersa. El momento 2 tiene que ver también con la creación de argumentos y un lenguaje sobre estos nuevos objetos determinados. Y el momento 13, que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del uso de las gráficas, tiene que ver con una generalización acerca de eso que ha estado haciendo en los momentos 1 y 2. Palabras más, palabras menos es lo que nos plantea. De todas maneras, en su momento, cuando yo analice las realizaciones de los estudiantes que participaron en el experimento, pues retomaré estos aspectos para ejemplificarlos. Las paramétricas desde el punto de vista de la modelación permiten modelar gráficamente una situación de movimiento no rectilíneo que sucede en un plano. Por ejemplo, recorrido en un mapa. Sí, en los trabajos planteados, por ejemplo, en Suárez y Cordero y anteriores, pues hablan de situaciones de movimiento, por ejemplo, en el cual el movimiento sucede sobre una línea. Y entonces ahí una función de distancia, de tiempo contra distancia es suficiente para dar a una gráfica, reconstruir la situación de movimiento, y una situación de movimiento puede ser descrita a través de esa gráfica. En este caso, como la situación de movimiento se sucede en 2 dimensiones, en un plano, una gráfica no es suficiente, y entonces es ahí donde esta representación paramétrica entra como un modelo gráfico que nos permite tener este puente entre la gráfica y la situación y tener esta equivalencia. Desde luego también hay que considerar que las trayectorias no son necesariamente funciones. Vemos que pues, puede estar girando sobre la trayectoria puede ser una circunferencia. Las componentes sí son funciones. Y también este tipo de modelación gráfica pues permite este tipo de análisis donde y planteamientos en donde la gráfica es puesta en un primer plano, pues permite romper con esta fijación sobre las fórmulas, y en general sobre lo algorítmico como central en las discusiones.
El experimento de enseñanza fue hecho con dos profesoras en formación continua, es de la maestría de matemática educativa aquí en la UAS, y es en el seminario, en el curso de modelación con tecnología, es un curso optativo para profesores de nivel bachillerato. Para la toma de los datos, pues montamos ahí los dispositivos ahora en la pandemia, pues las institucionales fueron Google Meet, utilizamos un Jamboard para que ellos discutieran y en lo particular pues yo usé OBS para hacer las grabaciones de todo el actuar de ellos. Entonces pues teníamos la interacción, yo tengo los Jamboards y también a través de Meet pues usábamos la interacción por voz. En el seminario en sí, tengo que contar esto porque me voy a centrar en el análisis de una parte una parte chiquitita en particular, pero quisiera contar el contexto. En realidad, el seminario tiene tres partes, una parte como teórica, una parte como, práctica, en donde los participantes pues, resuelven las situaciones que ya están diseñadas como si fueran estudiantes y y en la tercera parte de ellos hacen un diseño en el cual incorporan elementos de tecnología. Entonces me voy a centrar en la parte del medio y esa tiene tres partes. En este caso, la primera es sobre tiene que ver con el estudio de la variación lineal. Y para ello usamos una aplicación de realidad aumentada que justamente lo que hace es darle una significación, tender un puente entre la pendiente y la rueda del origen, y una carrera de automóviles que van a velocidad constante en la cual pues uno le da ventaja y eso significa la rueda del origen y la velocidad constante tiene que ver con la pendiente. Entonces se les hace una serie de preguntas que tienen que ver con ello, usan el aplicativo de realidad aumentada para ello. En un segundo momento se plantea el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Este es del trabajo de Suárez 2018 y anteriores que también pues hemos colaborado con Liliana en algún momento, y que tiene que ver con pues esta idea de que es posible analizar y hacer una equivalencia entre partes de la gráfica y situaciones y momentos en las cuales nosotros describimos partes de una situación de movimiento rectilíneo, en el sentido de que les comentaba hace un rato que la situación de movimiento sucede totalmente sobre una línea. Entonces ahí en presencial habíamos usado sensores, habíamos usado analizadores de video, pero dada la pandemia, pues fue necesario reconstruir estas cuestiones. Y en la tercera parte, nosotros estudiamos el movimiento de un objeto sobre el plano. En este caso, lo que nosotros hacemos, pues es construcciones en GeoGebra para hacer simulaciones de estas situaciones. La actividad, esta última actividad es la que voy a analizar, la que tiene que ver con las trayectorias. Y tiene dos partes. La primera trata, nosotros presentamos este mapa es ir de una ciudad M a una ciudad N. Y las condiciones son que el recorrido se va a hacer a una velocidad constante. Y entonces les pedimos que nos propongan un par de gráficas que nos modelen esa situación. Posteriormente, bueno, ellos acuerdan, discuten y en esa discusión, pues nosotros tomamos esos elementos en los cuales para caracterizar el uso de las gráficas. También, bueno, una vez que ya está propuesta estas gráficas, usan la simulación en GeoGebra para validar esos argumentos y ajustar si es necesario. En un segundo momento, la situación cambia, entonces ya no está en blanco como estaba aquí, la que tenemos aquí en medio, sino es una situación, es la misma situación, pero ahora hay un mapa. Y entonces ese es el puerto de Acapulco y en esta parte de M hacia, como va subiendo, no sé si se ve mi mouse, creo que no estoy seguro. Que se vea, bueno, de M hacia la mitad prácticamente es de subida, luego de bajada y luego es plano. Y entonces, como cambia, pues lo primero es que tienen que discutir cómo esos cambios en la situación de movimiento cambian la forma del recorrido en que se recorre esa trayectoria. Y después de que se determina eso, entonces viene un ajuste hacia las gráficas componentes de la representación paramétrica. Tienen que ajustar las gráficas. Desde luego, ahí salen argumentos que tienen que ver con el contexto de cada uno. Aquel que vive en un lugar plano, siempre plano, es difícil pensar qué va a pasar cuando está yendo en un vehículo pero está de subida.
Hay quien dice, pues tengo que acelerar, pues dicen, da igual, pues acelero. Y hay quien dice, no, pues tengo que ir más lento y demás. Eso es una cuestión que tiene que ver con el contexto de cada participante. Y desde luego, pues en la simulación, pues validan estos argumentos que se discuten sobre la gráfica. Este es en esencia el experimento. De los resultados, bueno, aquí igual usamos esta idea de los 3 momentos. Entonces, esta es el análisis que ellos proponen para poder plantear una gráfica. La gráfica azul que ven es la propuesta de ellas, son 2 estudiantes, las que participaron, y tengo enumerado, dice ahí el actuar, el 1, dice, lo primero que hacen es determinar la grabación de los ejes. Y al determinar la grabación de los ejes, eso se corresponde, bueno, el momento 1, que tiene que ver con el establecimiento de la forma del nuevo uso de las gráficas, tiene que ver con el uso de geometría, proporciones y teoría de movimientos para generar un funcionamiento que tiene que ver con la comprensión, con una necesidad de comprensión de los fenómenos. Que este es el caso particular de que la tarea de manera intencional lo pone en juego. Y lo primero que señala, una de las cuestiones que esta idea de la comprensión de los fenómenos genera una forma que tiene que ver con la asignación de medidas por medio de segmentos. Ahí vemos en la parte de arriba el número 2, vemos cómo una de las estudiantes empieza a trazar segmentos azules para señalar justamente las cantidades a manera de análisis puntual. Eso se corresponde con el momento 1. Luego también hacen es dividir el tiempo en 2. Y después eso se corresponde también con el momento 2, que tiene que ver con la construcción de argumentos en el uso de las gráficas y al establecer relaciones entre figuras y las situaciones de variación que representan. Es decir, cómo está variando, entonces hay que caracterizar esa variación. Y entonces empiezan a analizar, el 3 y el 4 tienen que ver con ese análisis de esas formas. Entonces lo que hacen es analizar por intervalos. Y entonces ahí proponen esa gráfica azul y usan aquello que habíamos hecho en la sesión anterior, que tiene que ver con las formas de variación, hasta que en Suárez está caracterizado como la campana de la variación, cada vez más rápido, cada vez más lento, creciente, luego decreciente. Entonces usan esa para poder hacer este análisis. La diferencia sustancial que tiene que ver ya en lo práctico, tiene que ver con el hecho de que cuando se recorre la curva, en la modelación anterior, que tiene que ver con el momento rectilíneo, se analiza la distancia en relación cuando pasa el tiempo entre dos puntos. Y en este caso no, la relación se da entre un punto y una recta, que en este caso son los ejes. Conforme el punto va avanzando o la persona va avanzando, el objeto va avanzando, las funciones componentes están hechas a partir del análisis de esa distancia entre ese punto y el eje en este caso. Esa es la distinción principal que se tiene a ese respecto. Igual cuando hacen, esta es la propuesta para X y es donde más se tarda, porque igual tiene, pues es esta puesta en funcionamiento de aquello que ya sabían para poder analizar esta situación. En el caso de 2, pues igual hacen un análisis parecido y también se numeriza, o sea, es muy parecido. Entonces, la forma en la que ellas lo hacen. Cuando usan la simulación, discuten también, esto ya es el análisis que ellas hacen. Si se fijan, esta es la gráfica para X, esta es la gráfica para y esta es la que les da la simulación. En esencia, pues sí, sus argumentos fueron buenos, pudieron construir estos aspectos y entonces ellas ajustan, ellas reflexionan sobre qué es lo que están, qué sí estuvo bien y qué podrían ajustar. Y discuten sobre la cantidad de tiempo usado en la simulación. Si se fijan, sus gráficas son como más estiradas y las que da la tecnología son como más cortas. Entonces, ¿por qué quedó así? Entonces discuten sobre ello. Eso tiene que ver sobre la construcción de los argumentos sobre ese uso. Ese es el momento 2, corresponde al momento 2. De manera puntual y por intervalos. Y se establece así las relaciones entre las formas gráficas y sus equivalentes.
en las situaciones que se están haciendo. Se hacen una especie de generalización de esos argumentos, pero todavía falta esta reflexión profunda sobre esos aspectos que aquí se analizan para esta situación en particular. Por eso es que es etiquetado como momento 2. Cuando hacen el ajuste, entonces afirman, aquí sí afirman la existencia de una parte horizontal en el momento que se detiene, porque la forma en que se va a dar este recorrido es que, como es subida, ellas acuerdan que de subida va a ir más lento, de bajada va a ir más rápido, y en algún momento se detiene a comprar algo en una tienda de conveniencia ahí en la costera de Acapulco. Y entonces esas son las 3 situaciones que cambian en la forma de recorrido, además sí, en esencia de la forma de recorrido. Entonces ellas, cuando plantean el ajuste, afirman que hay estiramientos, un estiramiento o una compresión en dependencia de que se aumenta o disminuye la velocidad, y usan las gráficas para generalizar este tipo de comportamiento. Y eso en esencia cae dentro del momento 3. Se generaliza sobre la correspondencia entre la forma de recorrido y las formas de las funciones componentes. Este es el nuevo uso, es decir, en el caso del análisis y propuesta de los usos hecho en Suárez y Cordero 2010, se hablaba de una distinción para el funcionamiento 3 entre la cantidad y la calidad del movimiento. Esto se da, pues esto sí está presente. Y una forma 4 que tiene que ver con las generalizaciones del uso de las gráficas. En esencia, la caracterización de puntos extremos de variación, y que tiene que ver también con cuestiones de la velocidad, que aquí esta parte no se usa, no aparece tanto, porque en esencia era comprender el fenómeno a través de las gráficas más que a través de las derivadas. Entonces, en ese sentido, consideramos que la funcionalidad en el momento 3 se representa por la conjunción de 3 argumentos que en esencia se generalizan por parte de las estudiantes, que es el ajuste de la gráfica al aumentar la velocidad, al disminuir la velocidad y al quedarse detenido el objeto. Los argumentos gráficos se concretan en forma de transformaciones particulares. Son estiramientos o encogimientos o secciones horizontales, como podemos ver en este caso. En este caso vemos como esta parte, la gráfica en amarillo, podemos ver en la gráfica de abajo, que es la de Y, podemos ver la gráfica azul, que es la de la velocidad constante. Y podemos ver, por ejemplo, que hay una sección horizontal que ellas ponen. Y también, pues al usar mayor o menor tiempo, las gráficas se comprimen o se estiran, como podemos ver en la gráfica de arriba, que es la de X, que en la que la de Y, al usar más tiempo, pues tiende a estar más estirada. O sea, tiene la misma forma, pero en lugar de usar 8, usan 10, 11 segundos. Entonces, la gráfica es esa misma, pero hacia ahí. Y si usan menos tiempo, pues igual también aumenta la velocidad, usan menos tiempo, entonces la gráfica se comprime. Entonces, es en ese sentido que se establece un nuevo funcionamiento de estas alrededor del uso de las gráficas. En esencia, consideramos que es un aporte a esta línea de investigación, en el sentido que puede ser considerada como una extensión o una reinterpretación de los momentos del uso de la gráfica que están planteados en Suárez y Cordero 2010. Y también, pues, las simulaciones usadas de esta forma en un ambiente online, pues nos permitieron la resignificación de la matemática escolar, esta idea de las transformaciones de funciones como un modo como un argumento para el análisis gráfico. También, pues, lo consideramos pues bastante enriquecedor, sobre todo en un contexto en el cual, pues, en la enseñanza de nivel superior, pues, en particular de este tipo de representación, está muy ligado a cuestiones que tienen que ver con lo algorítmico. Y no lo digo en un sentido algorítmico malo, sino que en realidad en el contexto del uso que se le da en la materia de cálculo vectorial, por ejemplo, resuelve problemas. Es decir, no tiene
un uso mayor que ese. Sin embargo, esta forma de abordaje que se propone a través de esta secuencia y que podemos ver a lo largo, pudimos hacer a lo largo de este seminario, pues igual consideramos que provee herramientas que permiten al estudiante justamente resignificar este concepto. Mis referencias y pues muchas gracias por el tiempo dedicado a escucharme. Entonces no sé si tendrán preguntas, seguramente sí. Espero poder contestarlas. Muchas gracias a Iván por la presentación y vamos a ver si alguien tiene preguntas. A veces hay preguntas en el chat, o si gusta hacer alguien una pregunta puede prender su micrófono y hacerla, o levantar su mano virtual. Vamos a ver si alguien tiene. Bueno, en lo que alguien se anima, igual me gustaría presentar el GeoGebra, cómo funciona el diseño que hicimos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una de las tareas que nosotros planteamos al inicio de la actividad, es esta, pues es una rueda de la fortuna. Entonces, se plantea la actividad, bueno, se les pide, la actividad consiste en dar una gráfica de la altura, por ejemplo, al paso del tiempo, de la canastita de la rueda de la fortuna. Entonces, para ello, bueno, hacen de la discusión, gráfica sobre ella y proponen una gráfica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener distintos recorridos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno se detiene? ¿Qué pasa con las gráficas? Entonces, este tipo de exploración es la que nosotros hacemos con GeoGebra. Y desde luego, pues igual puede tener un mapa y tener las consideraciones, pues también al respecto. Sí, muchísimas gracias. ¿Podrías dejar de compartir la presentación para ver si alguien... Gracias. Ok, Steven Rodríguez nos dice en el chat: gracias por su presentación, doctor López. Me costó reconocer la resignificación de los parámetros. ¿Puede decirnos a grosso modo cuáles? Sí, bueno, en esencia no hablamos de una resignificación de los parámetros, sino que es el uso de la representación paramétrica de un movimiento. En esencia, la resignificación se da en el momento que vemos en esta progresión, en los momentos de uso de la gráfica, vemos que a través de las situaciones planteadas y a través del análisis que las estudiantes hacen de esta situación, podemos ver cómo los usos de la gráfica promueven esta construcción de significados, promueven la construcción de argumentos gráficos para analizar la situación y promueven, y esa generación de argumentos gráficos eventualmente se generaliza
Y entonces esa generalización, esa progresión sobre, sobre estos momentos de uso que se plantean en Suárez y Corrego 2010, justamente es lo que nosotros planteamos como la resignificación de la representación paramétrica de las funciones, de las situaciones de movimiento. Sí, sí, respondí, Steven. Pues nos está hablando por el chat, entonces espero que nos conteste por ahí Ok. mismo. Sí, gracias. Dice que sí, muchas gracias. Ok, sí, ahí vi el chat, ya. Sí, sí. Pues esperamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, adelante. Bueno, buenos días, Iván, gracias por la presentación. Si yo hubiera visto el título de esta conferencia hace 45 años, ¿no? Cuando todavía no tenía contacto con matemática educativa, pues la imagen que me vendría fue la definición que diste muy al principio, ¿no? O sea, la que aparece en el libro de texto. Y justo como decías, los estudiantes y en aquel entonces yo, pues no veíamos el tiempo por ningún lado. Sin embargo, hoy, o sea, años de aquellas, cuando vi el título, pensé en física, ¿no? Pensé en los cursos de física que ven movimiento, porque vi movimiento en tu título, movimiento uniforme, uniforme, y movimiento uniforme acelerado, y después la composición de ellos en el plano. Y sin hablar de parametrización, ahí en los libros de física, justamente eso hace, ¿no? Pero a la inversa, tienen las ecuaciones y dan cuenta de la curva que describe el móvil en el plano. Y otra cosa que nuevamente fue Roberval, cómo determinaba tangentes, ¿no? A partir de descomponer los movimientos. Una cosa que resulta muy difícil, ¿ya? En lo tradicional, calcular la tangente a la espiral, pues con esas ideas de overall resulta muy difícil, muy fácil. Lo mismo para la cicloide. Bueno, a donde voy con esto es que parte de las dificultades que encuentran los estudiantes es porque se dan descontextualizadas, ¿no? Los conceptos matemáticos. ¿Sí? Y creo que con lo que están haciendo ustedes, tú en particular, con eso de la resignificación, pues es rescatar, ¿no? Aquellos problemas, ¿no? Que le dan razón de ser a aquellas nociones, procedimientos de la matemática. ¿Sí? Entonces, el gran problema es, ok, ya está la investigación. Ahora, ¿cómo podemos incidir con esas investigaciones en el aula? Tanto en la física como en la matemática, que creo que es otro problema, ¿no? Esa parcialización. Están los cursos de física y están los cursos de matemáticas. Y hay conceptos, ¿no? Que están ahí muy entrelazados, ¿no? Entre esas dos disciplinas. Sí, pues en esencia desde luego el seminario es un curso en el cual son profesoras en formación continua, es una maestría profesionalizante, ellas son profesoras de bachillerato. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que, pues, siendo la formación de ellas es para profesoras de bachillerato, que estas discusiones profundas sobre los modelos que tienen que ver con funciones paramétricas, que desde luego forman parte del conocimiento de nivel superior. Yo no he analizado planes de física, pero sí he hecho de ingeniería civil, sobre todo, y de matemáticas básicas, porque esa es la que tenemos en la unidad. Pienso que el principal aporte de esto es que permite conceptualizar a la representación paramétrica como un modelo gráfico.
y que su principal aporte es el hecho de que es posible construir significado aún sin tener una representación analítica. Que en mi opinión, yo creo que los libros, por ejemplo, como el Marsden de cálculo vectorial, sí tienen una explicación alrededor de qué significa la trayectoria. Pero una vez que la ponen como una especie de contexto, nada más. O sea, explican de dónde viene, o sea, como una especie de justificación del por qué poner esa definición. Pero posteriormente se le da, suceden dos cosas. Siempre es sobre lo analítico, pues ese es uno. Y desde luego la gráfica queda muy al final. Y entonces eso creo que es lo que se conjuga para proponer el aporte de esta investigación, aunque en realidad son varias, pues, porque este desarrollo, pues venimos trabajando con Liliana Suárez desde lo primero que tenemos juntos es de 2005. Entonces es ahí, ya tiene tiempo eso que veníamos trabajando. Y entonces nosotros, pues mi área de impacto, pues es en la formación de profesores, realmente. Y yo no tengo estudiantes de matemáticas ahora. Pero ese es el aporte que yo creo que podemos mostrar a este respecto. Un escenario en el cual la gráfica es como la protagonista y que los argumentos gráficos permiten construir conocimiento y que permiten incluso, por ejemplo, que permitirían, yo me atrevería, no le he hecho pues el ejercicio, pero creo que este tipo de discusiones podría estar incluso en estudiantes de bachillerato como una forma de modelación. Hay algo curioso que sucede con este tipo de análisis. Las primeras veces que intentamos hacerlo, pues es un tema para nivel superior, pues vamos a ponerlo con estudiantes de nivel superior. La primera vez fue un fracaso, lo debo decir, porque eran estudiantes de matemáticas que la cuestión del análisis gráfico no se les daba. Y como bien señalaba usted hace un momento, que es como la conjunción de dos es como la coordinación de un X y un Y que ambos dependen de T. Entonces es como tener dos movimientos rectilíneos ahí, analizar de un modo gráfico. Entonces los estudiantes no podían. Entonces realmente creo que debe tener una progresión para que justamente esta espiral teórica que plantean Suárez y Cordero en el 2010 se dé. Entonces, cuando eso se da en un tiempo largo, creo que puede ser muy provechoso para la formación de los estudiantes en este sentido. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Iván, yo tengo yo tenía la misma pregunta que Steven, o por ahí, la inquietud, y bueno, pues ya diste una respuesta que, pues sí, ya entendí más o menos, pero sí me gustaría como entender, a propósito de que, pues en la teoría problematizamos el saber, o sea, sí queremos entender lo que es propio de cada uno de los saberes y ponemos atención a los usos del conocimiento. Y a propósito de lo poquito que se sabe de estas representaciones paramétricas, ¿no? O de las ecuaciones paramétricas. Y dado esto que ya viste, para como iniciar la construcción de significado hacia que cómo, digamos, tú dices, bueno, me va a servir para la generalización, pero en ese construir significado para la representación paramétrica, en términos de la perspectiva, o sea, de los usos y la construcción de significado, ya podrías más o menos dar un planteamiento en términos de usos. Pues es que la teoría, bueno, el modelo que se usa de Suárez Cordero y Cordero 2010, justamente plantea una especie de espiral en donde se parten como de conocimientos básicos que tienen que ver con geometría,
distintos aspectos para un primer funcionamiento que tiene que ver con la necesidad de analizar un fenómeno. Que eventualmente eso pasa por la construcción de argumentos. En un momento 2, pasa por la construcción de argumentos, pasa por la construcción de un lenguaje propio de sobre esos argumentos que se están construyendo, y eventualmente se convierten en una generalización. En este caso particular, como comentaba hace un momento, pues realmente la primera parte asumimos, dada la naturaleza cercana, así entre comillas, ya quitando el contexto, en el contexto de nivel superior, en donde son, hay integrales de línea y muchas cosas de una matemática muy avanzada. Si nos fijamos en esencia, en el problema y en el análisis gráfico que se hace sobre él, en esencia es la coordinación de esos dos movimientos rectilíneos uniformes o uniformemente acelerados, como según se vea, para tener esa representación y poder analizar esa representación. Entonces, en esencia, si yo tuviera que reinterpretar la espiral de Suárez y Cordero en términos de esta representación, pues diría que en un inicio los estudiantes numerizan. Una de las cuestiones, bueno, la idea de la necesidad del análisis de la situación es puesta de una manera intencional, pues es una situación de enseñanza de las cuales ellas son estudiantes, pues es necesario que la analicen. Está ahí puesta de un modo intencional. Sin embargo, cuando empiezan ellos a analizar, una de las primeras cosas que hacen es dividir, hacer un análisis por separado, cosa que habitualmente pues eso los estudiantes pues es lo que hacen, porque ellas están viniendo de este problema de que está en la tesis de Liliana, el problema de Valentina, que es un movimiento rectilíneo informe. Ahí es una gráfica de tiempo contra distancia la que se discute, y pues se construyen, ellas ya han construido todo este andamiaje que está alrededor de la espiral que se plantea, pero en términos de esa situación. Entonces ellas deben coordinar dos veces eso, pero con una variación. No es la distancia entre dos objetos, sino es la distancia de un objeto a una recta. Entonces, en ese sentido, ahí es donde viene la distinción, y en la cual pues ellas construyen estos argumentos que yo presenté en el análisis de datos, que tienen que ver con las generalizaciones y el tipo de análisis que ellas hacen. Esta idea de que en un primer momento aparecen los segmentos, los estudiantes lo que hacen es justamente como hacer un análisis puntual. Para proponer una gráfica, primero hacen un análisis por puntos específicos. ¿Dónde estaba más lejos? Aquí, bueno, ponen un punto. Y luego empiezan a analizar las formas de la variación. Desde luego, ahí también hay una cuestión importante, que es la forma en cómo se recorre la trayectoria. Porque antes de eso, pues el tiempo va, pues dicen ahí los físicos que el tiempo va un segundo cada segundo, ¿no? Es una constante universal que ellos manejan así. Sin embargo, cuando analizamos esta representación paramétrica, el cambio también se da en la forma de recorrido. ¿Qué pasa si alguien se detiene? Pues el parámetro está corriendo, pues, pero la gráfica tiene una implicación a ese respecto. Entonces, ahí ya hay un juego que también tienen que coordinar, tienen que hacer un análisis sobre la forma en que se está recorriendo la gráfica. En un primer momento es una velocidad constante, y luego tienen que ver con situaciones propias del contexto en el cual se está poniendo el problema. Entonces, en ese sentido, este análisis gráfico que ellas hacen, pues muestran esos tres momentos, digamos como la reinterpretación de esos tres momentos, con con estas consideraciones que tienen que ver con que hay que coordinar dos, y que la forma del recorrido también importa. Y que justamente el diseño de la situación de aprendizaje lo que propicia es que al ajustar la gráfica, solamente si efectivamente construyen esta idea de los encogimientos o estiramientos o secciones rectilíneas en las gráficas componentes, solamente si efectivamente dicen eso, es que se pudo resignificar, porque entonces lo que estamos viendo es este nuevo uso a través, o sea, no es solamente que lo puedan identificar, sino que en algún momento ellos dicen que siempre es así. Cuando hay que ajustar una gráfica, siempre hay que hacerlo así. Entonces, en ese sentido, eso ya es una herramienta que ellas tienen.
que les permite que si hacemos en retrospectiva hacia la materia de cálculo vectorial, pues desde luego estaríamos hablando de que ellas podrían entender, o sea, tienen la comprensión de lo que significa el sentido de la variación, aquello que significaba, que tenía marcado como importante en lo cognitivo. Es decir, no está el parámetro. ¿Qué hacen con ello? Bueno, ahí ellos lo analizan de ese modo. Y también el sentido de la variación. Ahí no hubo necesidad de discutir la forma del sentido de la variación, porque igual, bueno, en este caso el tiempo se recorre en un solo sentido, pero también podrían ir y volver. Entonces ahí también el parámetro les permite, la situación les permite dar significado a eso. Yo creo que esa es como la reinterpretación que se da de este uso de las gráficas y que creo que podría pues realmente ser aplicado en estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, pues para darle significado justamente a eso, movilizar cosas que en este caso de la representación no se movilizan, habitualmente no se movilizan. Y yo creo que es importante, pues, porque al final de cuentas, pues al final de cuentas, cuando uno está analizando o haciendo investigación sobre toma de datos, por ejemplo, reales, pues siempre uno busca linealizar, es quizá lo más fácil que hay que hacer, o ajustar una cuadrática, pero los datos aquí no tienen por qué por qué ajustar una gráfica. Es decir, y en ese sentido es como la didáctica también ha preferenciado este uso de la representación analítica por sobre la gráfica, cuando el conocimiento, esta argumentación y estas generalizaciones pueden darse sobre la gráfica misma, ¿no? Entonces es en ese sentido que pues se plantea esta resignificación de la representación paramétrica del movimiento. Ya, sabes que, bueno, igual a lo mejor platicando con Liliana con más detalle, no sé si esta idea de reinterpretar sea, o la palabra reinterpretar sea la más apropiada para lo que estás haciendo. Sí, no, Liliana me va a decir que no, como también en su momento, cuando hacíamos algunas cosas de funciones periódicas, buen día me dijo, no, eso no. También seguramente, por eso puse realmente como reinterpretación o no sé realmente cuál sea la palabra. Pero sí, o sea, es en ese sentido. En realidad, independientemente de la palabra, creo que vamos en esa misma línea del usar la categoría de modelación graficación para movilizar conocimientos que eventualmente que tradicionalmente no se movilizan, independientemente del nombre. De hecho, por eso lo puse intencionalmente con diagonal, pues, porque en realidad no sabría realmente cómo pues interpretar en sí. Sí entiendo ¿La las oficialidad? distinciones. Sí. Ok, sí, pero igual, pues platicando ahí se encuentra la idea más apropiada para eso que te está sirviendo para hacer la interpretación de tus datos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Gracias, Isela. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo por ahí? Se cruzaron. Sí, adelante. Sí, volviendo un poco, Iván, hace tiempo, ya más de 6 años que tengo de jubilado, en un curso de cálculo de una variable, ¿no? Intentábamos acercar el curso de física y el curso de cálculo. Y viendo, justamente como te decía, el índice del libro de Serwin, ¿no? De física, ¿no? Más o menos movimiento rectilíneo y veían uniforme y uno acelerado. Movimiento en el plano y veían tiro parabólico y movimiento circular uniforme. Entonces, teniendo en cuenta eso, desarrollamos nuestros cursos de cálculo, ¿no? Y me acordé porque uno de los problemas que pusimos fue justamente el de la rueda de la fortuna, pero agregándole que alguien dejaba caer un objeto cuando este iba en movimiento. Y la pregunta era, ¿dónde va a caer el objeto? Entonces, en esa situación están apareciendo, ¿no? Sin decirlo, las ecuaciones paramétricas para el círculo, ¿sí? Y las ecuaciones paramétricas para la parábola.
¿verdad? Pero en ese contexto, ¿no? Y ahí obviamente el tiempo está más que explícitamente presente, ¿no? Quería comentar ese caso. Sí, 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 desde luego, ahorita lo está escribiendo, estoy pensando cómo ajustar el GeoGebra para hacerlo. Sí, es posible, desde luego Ajá. que es muy, muy interesante el problema. Sí, Mi sí, está asistente ahí. hizo una simulación más rústica, ¿no? Pero ahora que ya está más avanzado esto, se pueden hacer muchas, muchas cosas. Sí, 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 sí. De hecho, teníamos ese problema en simulación, el alumno lo resolvía y lo iba a checarlo con la simulación, ¿verdad? Su respuesta. Sí, sí, sí. De hecho, este uso de las simulaciones, pues nosotros, Carolina y yo, estamos trabajando justamente en esta cuestión de las simulaciones y tenemos ahí algunos escritos también, unos capítulos del libro que hablan sobre la construcción de las simulaciones y justamente en cómo aplicarlas a este tipo de aspectos. Entonces, revisando la literatura, por eso cuando expongo siempre me refiero a que nosotros hacemos, cuando hablo de nosotros siempre es trabajo con ella, entonces trabajamos juntos. Entonces, uno de los aspectos que veíamos en la literatura es que justamente el uso que se le da a las simulaciones. Y uno es que se le propone al estudiante como una especie de sustituto del evento, de la situación Fenómeno. como tal. Ajá. Pero en otros casos puede ser, por ejemplo, desde perspectivas STEM, una de las formas de construir conocimiento es justamente que el estudiante construya la Construya. simulación. Claro. Entonces ahí, para construir la simulación es necesario que analice a profundidad el fenómeno, ¿no? Entonces es ahí donde se construye el conocimiento también por parte del estudiante. Digo, el uso de las simulaciones pues tiene distintas perspectivas en ese sentido, pero desde luego creo que pues es bastante provechoso el uso a ese aspecto. Gracias. No, usted, Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Puede prender su micrófono. Pues al parecer no, ¿verdad? Ya nadie más se animó. Bueno, algo que yo sí quería como reconocer es que a mí me ilustró mucho porque cuando yo estudiaba, yo estudié física y entonces cuando las curvas, bueno, los objetos, las gráficas ya tenían un carácter vectorial, era bien difícil reconocer cuál era el carácter vectorial y dónde estaba la función del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita que vi la simulación y que vi la actividad cómo se hacía, pues sí, y dije, ah, claro, o sea, el carácter vectorial yo lo reconozco porque digo, bueno, la aceleración, un vector, se descompone en dos. Y además hay una función del tiempo que está ahí, ¿no? Que existe ahí. Entonces, yo hacía ejercicios y resolvía, pero yo no hacía nada gráfico ni me imaginaba cuál era la función del tiempo ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahorita que lo vi, dije, ah, pues es que si hubiese tenido como este acceso a lo mejor, porque yo no reconocía las diferencias entre esas curvas y entre las gráficas que hacíamos solo entre el tiempo y la distancia y la que ya tenía un carácter vectorial, ¿no? Sí, pues justamente este tipo de propuestas lo que buscas es movilizar este tipo de conocimiento que se genera por lo general sobre el análisis gráfico. Ahí es donde justamente el análisis, bueno, el conocimiento conceptual sobre este tipo de aspectos se genera. Y sí, 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 justamente es justamente lo que se busca. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, voy a proceder a leer el diploma del ponente. Si no hay más comentarios, cualquier cosa, pues pueden levantar su manita o prender su micrófono, pero enseguida voy a dar lectura
al diploma. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a José Iván López Flores por su conferencia Resignificación de la representación paramétrica de situaciones de movimiento a través de la relación graficación, impartida en la edición 164 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, el día 23 del mes junio del 2022, con la firma de la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves. Agradecemos su participación, agradecemos a los asistentes por habernos acompañado y finalmente voy a proceder a tomar foto. Entonces, quien quiera prender su cámara, por favor. Bueno, la voy a tomar, pero tengo unos anuncios que darles, entonces no se vayan. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, les voy a presentar ahora los anuncios de este mes, por favor. Entonces creo que aparece ahí mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, ok. Entonces, en esta ocasión tenemos un evento justamente del ponente, que son los eventos que habrá el mes de junio-julio. Entonces es un evento en el que va a participar el doctor Iván. Lo anunciamos aquí. Y hay unos eventos donde la inscripción es en junio, pero el evento es en septiembre, ¿no? Entonces está el simposio, que me parece que es en Argentina, el Simposio Internacional de Didáctica de Ciencia y Matemáticas. Ahí están, aquí tengo las fechas importantes, les posté ahí, y hay un correo importante, yo creo que para si alguien quiere participar. De cualquier forma, pues la presentación la puedo distribuir. Y la inscripción para este evento, que es el tercer encuentro latinoamericano de etnomatemática. Entonces aquí también la inscripción es en julio y el evento es hasta septiembre. ¿De acuerdo? Entonces sería todo por el seminario. Nos vemos en septiembre. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.